Se trata ahora de dibujar una recta que pase por un punto A del espacio, como vemos ahí, y que forme un ángulo determinado con el plano horizontal o con el plano XY. Es decir, que es un plano determinado, que es el plano horizontal de proyección. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es, como estamos diciendo, siempre tenemos que estar pensando al montar en el espacio elementos del espacio que formen un ángulo determinado con otros y el dato sea el ángulo, que tenemos que estar pensando en el cono de revolución, cuyas generatrices formen en este caso R, rectas R con el plano P, ese ángulo, con lo cual debemos dibujar y montar ese triángulo rectángulo de modo que VO, uno de sus catetos, el mayor en este caso, sea la distancia del punto al plano, que el ángulo que forme, que es el en ese vértice O, el ángulo recto, y que el ángulo que debe formar la recta y el plano es de beta grados. Vale, pues vamos a dibujar espacialmente este dibujo. Lo que vamos a hacer es dibujar ese triángulo rectángulo, de modo que dibujaremos una recta que pase por el punto A y con el orto activado sea perpendicular al plano XY. El sistema de coordenadas personales están coincidentes con el plano XY en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es este elemento modificarlo porque queremos que sea la mínima distancia del punto al plano. Lo que hacemos es quitarle la coordenada Z en uno de sus extremos, darle coordenada 0. Ese punto ya tiene cota 0 y es el que sea. Esa es la mínima distancia entre el punto y el plano. Si lo medimos, vamos a medir la distancia de aquí a aquí, que vemos que son 18.19. Con este dato tenemos que montar el triángulo rectángulo sabiendo con otros datos más que vamos a ver ahora. Ese triángulo rectángulo es recto en el punto O. Dibujamos una línea para dibujar la altura, VO que era 18.19, que lo tecleamos y sabemos que tiene que ser recto en el vértice O que tenemos ahí. Ahora nos tienen que dar como dato qué ángulo queremos que formen las rectas R con el plano. Pues vamos a dibujar, por ejemplo, que formen 55 grados. Dibujamos una línea aquí cualquiera con el orto activado y luego la vamos a girar. Ese elemento lo giramos a partir de este punto final. ¿Qué lo vamos a girar? Lo vamos a girar pues un ángulo de 35 grados porque el ángulo que queremos que monte ahí sean 65. Son complementarios. Entonces vamos a darle ahora el ángulo de giro 35 y acotamos para comprobar que el ángulo que forma esa recta con la horizontal que tenemos ahí son 55 grados. Ahora copiamos la recta desde ese vértice hasta ahí y alargamos hasta la horizontal. Ya tenemos montado el triángulo rectángulo. La altura del cono de revolución, sabemos que tiene que formar aquí 45 grados y sabemos que es recto ahí. Con esos tres datos podemos montar el triángulo como hemos hecho y sabiendo que los datos que vamos a ver son eso que tengo ahí. La altura que hemos dicho es 18,19 y ese que es el radio de la base del cono. Midiendo cuánto es ese valor, nos acercamos un poquito para no equivocarnos, distancia desde aquí hasta aquí con la orden DIS de AutoCAD y nos dice que 12,74. Lo copiamos con el botón derecho del ratón, por ejemplo, copiar, y nos vamos ahora al dibujo real porque acabamos de obtener cuál es el radio de la base del cono como hemos visto anteriormente. El radio de la base del cono es ese que tenemos ahí. Con lo cual al dibujar, lo tenemos que dibujar pues con la orden círculo, haciendo centro en este punto con el radio que hemos dicho, que está en el portapapeles, botón derecho del ratón, pegar, era 12,74, intro, y esa es el radio de la base del cono como lugar geométrico de los puntos extremos que al unirlos vamos a darle un grosor, por ejemplo, rojo, vamos a dibujar y un grosor de 0,30, vamos a dibujar rectas con el punto cercano activado, con la de referencia objeto cercano activado, ya está activado, pues cualquier punto que tengamos aquí unido con el punto A es recta solución. Cualquier punto de aquí también. Repetimos el proceso y podemos dibujar infinitas rectas, todas de modo que tengan ese ángulo de 55 grados.